Si yo hablara lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Esta era la realidad de la iglesia en Éfeso, cuando Dios por medio del apóstol Juan le comunica las cartas a las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis capítulo 2. Cristo está revelándose en los juicios venideros que vendrán a esta tierra, pero antes de revelar los juicios que han de venir, Cristo se dirige a su iglesia en distintas congregaciones que están en distintas ciudades. Y lo que Cristo dice a las iglesias, la iglesia debe tener oídos para oír, para examinar y para probar y aplicar a sus vidas. Por eso estamos estudiando qué es la iglesia. Y dentro del conocimiento de lo que Dios ha revelado sobre su iglesia, que comenzó en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino de una manera singular y empezó una obra como nunca ha obrado en la historia. A partir de Pentecostés, el Espíritu Santo sería enviado por el Padre y por el Hijo, promesas que Cristo le anunció a los apóstoles, que se cumplió en Pentecostés, y que sería el sello, la marca, la seguridad que el creyente tiene de ser posesión de Él y que nadie nos podrá separar de Él. Es el Espíritu Santo quien habita en el creyente y el creyente se ha convertido ahora, siendo la iglesia, en el templo del Espíritu Santo. Y la iglesia que Cristo prometió en Mateo 16, que edificaría como un evento que sucedió desde Pentecostés, la iglesia hasta que el Señor venga es llamada a ser columna y sostén de la verdad y dar un testimonio de la obra de Dios en los pecadores que han sido salvados por gracia y que están siendo santificados por la obra de Cristo. A esta iglesia en Éfeso se le han dicho varias cosas. Recuerda que lo primero que se le dice a estas iglesias en las 7 cartas son 7 cosas. Esto es fácil recordar. Hay 7 iglesias y Cristo le dice 7 cosas, básicamente, en cada carta. En primer lugar, Cristo le dice algo sobre sí mismo. Se identifica a sí mismo, dice cosas de sí mismo. Se lo dice en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Y ya lo vimos en su día. Él es el que tiene la autoridad sobre el gobierno de la iglesia. El liderazgo de la iglesia está en la mano derecha del Hijo. Él tiene la autoridad del gobierno. Él los llama, los coloca en su iglesia, Él los capacita y Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra y por medio del liderazgo que Él tiene en su propia mano, gobernándolos. Él es el que está en el centro de la adoración, por eso está en medio de los candeleros. Dice, el que anda entre los candelabros de oro, Él está en el centro de toda la adoración de la iglesia. Lo segundo que se le dice a la iglesia en Éfeso, versículo 2, es lo que Cristo conoce de la iglesia, lo conoce todo de la iglesia. No hay nada que esté fuera del control de la iglesia. No hay nada que esté fuera del conocimiento de Cristo sobre su iglesia. ¿Qué cosas conoce? Lo hemos visto ahí, versículo 2. ¿Conozco qué? Tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Eso es lo primero que conoce. Segundo que conoce, versículo 2. Conozco que no puedes soportar a los malos. Es decir, has llegado a una incapacidad, no puedes soportarlo. No es que no quieras, sino que ahora ya de no querer has pasado a no poder. Es irresistible para ti soportar a los malos. Capítulo 2, versículo 2. Lo tercero que Cristo conoce en la iglesia, has sometido a prueba
a los que dicen ser apóstoles. De nuevo ahí hay muchas personas que dicen ser apóstoles, iglesias apostólicas, y que quieren simular lo que los apóstoles hicieron en la Biblia, pero que son engañadores. Y esta iglesia lo supo muy bien, porque ellos lo pusieron a prueba, decían ser apóstoles, que no son apóstoles, y ellos lo hallaron mentirosos. Así que una iglesia, podríamos decir, fiel a la doctrina, ¿sí? Fiel, una iglesia fiel a Cristo, fiel a la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo tercero que Cristo dice a esta iglesia? Lo que tiene en contra de esta iglesia. ¿Qué tiene en contra de esta iglesia? Versículo 4. Pero tengo esto contra ti. Y mira, solamente la iglesia de Éfeso tiene una cosa que Cristo tiene contra ella. Solamente una cosa. Muy pequeñita. Y ya esto es simplemente un repaso, porque ya lo hemos estudiado en profundidad y está en las grabaciones. Pero siendo muy pequeñita, tiene relación con lo que hemos leído al comienzo. Ya puedes ser tan fiel a la doctrina y tan ortodoxo y tan defensor y tan comprometido con la verdad, que puedes ser eso y mantenerte en haber abandonado, haber rechazado, dejado tu amor prioritario. Recuerda que eso es lo que ahí Cristo tiene en contra de la iglesia, que has dejado tu amor prioritario. Tu primer amor significa amar, el amor prioritario del creyente, amar a Dios sobre todas las cosas, y como fruto de haber recibido el amor, amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el mayor mandamiento, ese es el mayor demostración de la obra de Dios en nosotros. Entonces, si yo tuviera sabiduría y tuviera conocimiento, pero no tengo amor, ¿de qué me vale esto? De nada. Para nada me aprovecha. Es decir, una cosa no suple a la otra. Por más que quieras ser fiel a la doctrina, si el amor prioritario lo has abandonado, no vale para nada. Y eso es lo que Cristo le dice, has abandonado tu primer amor. Lo cuarto que Cristo dice a esta iglesia, ¿qué es? Versículo 5. Lo que Cristo manda a su iglesia. ¿Qué manda Cristo a su iglesia? 3 cosas. Recordar, arrepentirse y volver a hacer las obras con la motivación adecuada. Es decir, eres fiel a la doctrina del mismo modo que un hombre es fiel a su esposa. ¿Recordáis que lo dijimos? Un hombre que está en contra del adulterio, la fornicación, y defiende la fidelidad a tu única esposa, a la mujer de tu juventud, es fiel a su mujer, pero no muestra amor a su mujer. Eso es incongruente. Tú eres fiel para ponerte las medallas, tú eres fiel para que se te vea a ti fiel, pero tú no amas a tu esposa. Tú no amas a quien te ha amado por gracia. Así que reconoce de dónde has caído, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras con la motivación prioritaria, principal. Esta tarde vamos a ver, en los minutos que nos queda, lo quinto, ¿no? Creo que quinto. La quinta cosa que Dios dice, Cristo dice a su iglesia. Hemos dicho que lo primero es lo que Dios dice de sí mismo. Lo segundo es lo que Cristo conoce de su iglesia. Lo tercero es lo que Cristo tiene contra su iglesia. Lo cuarto es lo que Cristo manda a su iglesia. Habiendo abandonado su primer amor, les manda a su iglesia que recuerde dónde ha caído, que se arrepienta y que haga las obras con la motivación prioritaria, con el amor prioritario. Quinto, lo que Cristo advierte a su iglesia. Lo que Cristo advierte a su iglesia. ¿Qué es lo que dice el texto? Lo que Cristo advierte a su iglesia. ¿Qué es lo que dice el texto? Mirad, el texto lo dice en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Ahora empieza la advertencia. Mira lo que dice ahí el texto. Si no, y paramos un momento, si no, ¿qué significa? Ahí falta una palabra que está omitida. Lo que falta ahí, la palabra omitida, que no es que falte como un error, sino que en nuestra forma de hablar se da por entendido, porque está conectado con lo anterior, significa si no te arrepientes.
Si no recuerdas, no te arrepientes y no haces las obras que hiciste al principio, es decir, las obras movidas por el amor prioritario fundamental, si no haces eso, esta es la primera parte de la advertencia. Vengo a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Mira, una condición. ¿Qué condición se pone ahí? Cristo advierte y comienza dando una condición. La condición que se nos da ahí está en esas dos palabritas. Si no. Y lo hemos dicho. Si no recuerda, si no te arrepientes y si no haces las obras, entonces vendrá algo. Mira, si no te arrepientes, se enfatiza también al final. Vuelve a ver el versículo 5 conmigo. Mira, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Si no, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Se enfatiza de nuevo, si no te arrepientes. Y arrepentirse es un resumen de todo lo que se le está pidiendo ahí. El arrepentimiento es un mandato que no solamente muestra una confesión, no solamente el reconocimiento de confesar algo que yo he hecho mal. El arrepentimiento no es decir, sí, yo he hecho mal. Eso es fundamental, es necesario. Uno no puede arrepentirse si no comienza por reconociendo su pecado, su acción, su equivocación, lo malo que ha hecho. El arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento agradable a Dios, siempre conlleva abandonar y cambiar de dirección. Abandonar la dirección y cambiar de dirección. Es decir, el arrepentimiento comienza, reconozco y confieso que he hecho mal, pero abandono eso y por la gracia de Cristo y por el poder del Espíritu Santo en mi vida, cambio de dirección a la obediencia. Cambio de desobedecer a obedecer. El arrepentimiento se presenta aquí en un contexto en el que la Iglesia tiene la conciencia, por medio de la palabra, de que ha pecado. Pero recuerda esto, ¿no? Aquí no se ha quedado. Arrepiéntete y ¿qué? ¿Qué dice? Vuelve a hacer lo que ya no estabas haciendo. Cambia de dirección. No importa. No, ese no es el arrepentimiento que Dios quiere. Ese no es el arrepentimiento que glorifica a Dios. Solamente reconocer mi pecado. Señor, reconozco mi pecado. Y muchas veces oramos así, arrepentidos. Señor, perdóname por lo que he hecho. Señor, reconozco mi pecado. Eso no es arrepentimiento, hermano. Si no viene, Señor, esto te ha ofendido, soy responsable, ayúdame a cambiar de dirección. Ayúdame a abandonar el pecado para cambiar de dirección. Y ya hemos estudiado, hermano, que la gracia de Cristo es suficiente para fortalecernos para la obediencia. Si no, vuelve a leer Romanos 6. Hemos sido unidos a Cristo en su muerte para que la carne ya no tenga poder sobre mí. Las pasiones de la carne ya no tengan la esclavitud que antes me tenía. La muerte con Cristo me ha liberado de la esclavitud del pecado. Y la resurrección con Cristo me ha dado vida para vivir en la justicia, para vivir en la obediencia. Entonces ya no hay excusa para el creyente de que no podemos, en dependencia suya, enfrentar un arrepentimiento bíblico, un arrepentimiento que glorifica a Dios y es que cambia de dirección. Se puede ser fiel en la doctrina e infiel en el amor a Dios. Y eso nos coloca en una advertencia gravísima. No es una buena situación. Y es lo que necesitamos saber si tenemos un concepto de fidelidad doctrinal, pero no nos examinamos que podemos tener este pecado en nuestra vida. Falta de amor a Dios. Haber abandonado ese amor a Dios y ser fieles para nuestra gloria. Menos mal que no somos como los católicos, porque conocemos la verdad. Pero después también menos mal que no somos como muchos evangélicos, que están equivocados en muchas cuestiones. Y eso te coloca en un precipicio posible de caer en el pecado de amarnos a nosotros
hacer las cosas para nosotros y estar satisfechos con nuestra fidelidad. 2 consecuencias. Y está ahí, mírala en tu Biblia. Es sencillo, es simple. 2 consecuencias. Si la condición no se cumple, las consecuencias son claras. ¿Qué dice el texto ahí? Lo primero que dice, ¿qué es? Vengo. No dice vendré. ¿En vuestra Biblia pone vendré? No es vendré. En el original dice vengo. Y es muy importante esta diferencia. Vendré en el futuro es una advertencia y una posibilidad en el futuro. Vengo es una realidad inminente. Una posibilidad de que ya estoy aquí. Y esto nos coloca en que estas consecuencias no las esperamos en el futuro. Están aquí, ya. La segunda, ¿cuál es? ¿Qué dice? ¿Cuál es el verbo que ahí Cristo hará? Quitaré. Esto sí está en futuro. Eso sí está en futuro, mostrando la advertencia de lo que sucederá. Vamos a ver estos 2 detalles. Vengo. ¿Por qué dice vengo? ¿No es que Cristo está ya con nosotros? ¿No es que el Espíritu Santo está en nosotros? ¿No es que Dios está en todo lugar? ¿No es que Él es omnipresente? Esta advertencia, vengo, no significa que hasta que no venga, Cristo no esté con nosotros. Cristo no está diciendo venir de una manera real y estar presente con nosotros porque Él está allá. Él está con nosotros. Y no está diciendo que la consecuencia es que voy a venir a ti y mientras no venga yo no estoy contigo. No podemos sacar esa conclusión. La cuestión que Cristo está diciendo es que Cristo advierte de su intervención soberana para actuar con disciplina justa sobre la iglesia. Intervención soberana para actuar con disciplina justa sobre la iglesia. Esta es la manera en la que tú no quisieras que Cristo viniera. Tú deseas y glorificas a Dios por la presencia continua de Cristo en tu vida, pero esta no es la manera que tú quisieras que Él estuviera. Porque cuando está diciendo aquí, vengo, nos está mostrando una disposición a actuar soberanamente con disciplina justa. Mira, en el caso de la iglesia en Pérgamo, capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Si no, ¿qué dice ahí? Vengo a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que ese verbo otra vez, vengo a ti, se relaciona con pelearé. Es decir, te está comunicando su disposición soberana para actuar con disciplina justa. Míralo en el capítulo 3, versículo 3. Cristo le advierte de su venida para disciplinar, pero no le avisará. Mira en este contexto, versículo 3 del capítulo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, ¿qué le dice otra vez ahí? Versículo 3. Vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estos son paralelos. Y lo que Cristo está diciendo cuando dice vengo es que voy a venir para pelear, voy a venir para traer disciplina, pero además no vas a saber cuándo. Como un ladrón viene por la noche. Y eso no se refiere al arrebatamiento ni la segunda venida. Está tomando una escena para explicarnos la forma en la que Él vendrá. Pero no está diciendo que cada vez que venga como ladrón en la noche se refiere al arrebatamiento o segunda venida, no. Se está refiriendo, voy a venir y no te voy a avisar. Te voy a coger desprevenido, ¿no? ¿Significa? Ya se nos ha avisado. Ya se nos ha avisado. ¿Qué sucederá si el Señor llega a venir? Primero, una condición. Si esto no se cumple, en cualquier momento Él viene. Y no querrás que Él venga así. Así que Jesús advierte sobre el error de pensar que Dios es tan bueno que no actuará con disciplina. Eso lo hacen los malos padres. La disciplina lo dan los malos padres, según la sociedad y según muchas veces nuestra opinión. ¿Qué dice Hebreos 12? Que Dios al que ama, disciplina.
Y castiga a todo aquel que toma como qué. Lo toma como hijo y lo disciplina. Así que no pensemos, y nos advierte del error, de que si somos fieles doctrinalmente, Dios va a estar contento con nosotros. Eso es lo que Dios quiere, una iglesia fiel a su palabra. ¿Amén? Sí, claro. Dios quiere una iglesia fiel a su palabra como fruto del amor a Dios, del amor genuino a Dios. Porque si no nos advierte del error de pensar que Él no va a actuar con disciplina. La iglesia es suya y Él actuará en su iglesia cuando su iglesia ha dejado de amarle. Dios no se va a resignar porque no le amamos. Dios va a actuar cuando no le amamos. A veces vemos maridos que no aman a sus mujeres y muchas veces nosotros como maridos no amamos a nuestras mujeres como debiéramos y mujeres que ya se han resignado en esa forma de trato. Pero el matrimonio expresa la relación de Cristo con la iglesia. El matrimonio debe expresar la relación suprema de Cristo con la iglesia. Y Pablo dice en Efesios 5, este es un misterio. Y esto lo digo en la relación de Cristo con la iglesia. Cómo Cristo con la iglesia expresa una relación matrimonial de amor. Y cuando nosotros no amamos a Cristo, no amamos a Dios, no hacemos las cosas movidos por el amor a Él, Él no se va a quedar resignado. Nos advierte que nos arrepintamos, que recordemos cómo hemos sido amados, que recordemos la gracia que hemos recibido, que no hemos sido amados por nuestra fidelidad a la doctrina. Hemos sido amados cuando éramos infieles y rebeldes. Se nos amó, se nos dio un derecho de ser llamados hijos por gracia. Y ahora hemos pasado de abandonar esa gracia, no depender de ella, y hemos pasado a amar nuestros méritos, nuestra fidelidad. Y Él dice, ay, claro, es que es una iglesia pecadora. ¿Qué voy a hacer? Mira, ¿qué voy a hacer? Cristo dice, arrepiéntete. Recuerda, arrepiéntete y vuelve a amarme con el amor que produce después obras que son aceptadas por Él. Si no, voy a venir en cualquier momento con la disposición soberana de disciplinar justamente. ¿Y cuál es la disciplina? Mira, lo dice ahí, quitaré. Vamos a verlo. ¿Qué significa vendré a ti? Ese a ti, ¿a quién se refiere? Vendré a ti a la iglesia. Y de nuevo, significa que Cristo está en la iglesia. No es que no está con la iglesia y ahora viene a la iglesia. No, es que Él ahora va a actuar estando en la iglesia. Vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Y veamos una cosa gramatical. ¿De quién es el candelabro? Míralo en el texto. ¿De quién es el candelabro? El candelabro es el tuyo. El candelabro de la iglesia de Éfeso, ¿sí o no? Tu candelabro. ¿Y de qué lugar lo quitará? De su lugar, del lugar donde el candelabro ha sido colocado. Es el candelabro de la iglesia y es el lugar donde ha sido colocado en la iglesia. ¿Qué significa que Cristo quite el candelabro de su lugar? Bueno, el texto lo explica claramente. Versículo 12. ¿Qué dice capítulo 1, versículo 12? Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros, es decir, en el centro, rodeado por los candelabros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué dice el versículo 20? En cuanto al misterio o a la interpretación adecuada de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los candelabros de oro, ¿qué significan? Aquí el texto lo explica. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, estos son los pastores de la iglesia, y los 7 candelabros son, ¿qué? Las 7 iglesias. Es decir, la iglesia de Éfeso es la iglesia de Éfeso porque hay ¿qué? En él. Porque hay en la iglesia ¿qué hay? Un candelabro. La iglesia es un candelabro que Cristo tiene la autoridad para quitar. Cristo, en medio de los candelabros, recibiendo la gloria de todas las iglesias y todas las iglesias centrándose en Cristo, esto nos revela que la iglesia,
Cuando el candelabro es quitado, la iglesia dejará de existir en esa ciudad. La iglesia dejará de existir en esa ciudad. Si la iglesia no se arrepiente de haber caído del estado de dependencia del amor de Dios y ha caído en un estado de egoísmo, de vanagloria, de orgullo, aunque se cree fiel doctrinalmente, pero lo hace por sí misma, no por amor a Dios, entonces Dios, que ha puesto ahí un testimonio, esa iglesia es un candelabro que refleja y alumbra un testimonio en esa ciudad, Cristo puede venir en cualquier momento para traer la disciplina de hacer desaparecer ese mal testimonio de Él. Escúchame, no estamos hablando de perder la salvación, no estamos hablando de eso. Si un pecador ha sido comprado por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo es el sello que el Padre y el Hijo han puesto en ese creyente, si Dios comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué ha dicho Él que va a hacer? La perfeccionará, la llevará a la perfección, la terminará. El creyente nunca pierde la salvación. Nunca. Así que aquí no está diciendo que esta iglesia perderá su salvación, sino que Dios va a actuar para hacer que este testimonio de esta iglesia se diluya. Por distintas formas que hemos visto a lo largo de la historia, por persecución, y esa iglesia ha tenido que dispersarse, o a través de enfermedades, o distintas formas en las que Dios hace que una iglesia que está dando un mal testimonio de Él, deje de ser un mal testimonio, quitando esta iglesia de esta ciudad. Esta es la advertencia. En cualquier momento una iglesia local puede desaparecer. Una iglesia que era fiel a la doctrina. Una congregación entera, Dios puede quitarla. Porque era fiel a la doctrina, pero no glorificaba a Dios con esa fidelidad. No era por amor a Dios, era por amor a ellos. A lo largo de la historia, después hemos visto que pastores de la iglesia del primer siglo siguieron escribiendo cartas. Estas son cartas históricas, no son reveladas. Pero la historia nos dice que esta iglesia no desapareció. La historia nos dice que esta iglesia se arrepintió y volvió de nuevo al testimonio y a la motivación adecuada del amor a Dios, porque esa iglesia continuó manteniéndose fiel en esa ciudad. Pero Dios no se toma a broma que las cosas que hagamos puedan parecer buenas, pero no valen para nada porque no nacen de un amor centrado en Cristo, dependiente de Cristo. Llega un momento que la identificación que nosotros tenemos con nuestra iglesia local fácilmente nos presenta estas fotos nuestras. No es difícil pensar esto, que nuestra fidelidad a Dios en ocasiones descansa en que te sientes bien, crees que la iglesia donde estás es la mejor iglesia del mundo. En un sentido, porque si no, no estaría en ella. En ocasiones hemos tenido o podemos tener este sentimiento. Creo que estoy en la mejor iglesia del mundo. Y eso nos coloca en esto. Nos coloca en esta posición. Fidelidad a la palabra sin el amor a Cristo y amor a Dios, humillado en dependencia de Él, nos coloca en la advertencia de recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve. Sin dejar una cosa, vuelve a lo otro. Mira, no tienes que elegir entre una cosa y otra. O fidelidad o amor. O si eres muy fiel es que no amas. O para amar ya tengo que dejar de ser fiel. Cristo no dice eso. Mira, lo dice en el versículo 6, de nuevo. Sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y ahí hay un paralelo, que lo veremos, si Dios quiere, más adelante, en ese punto, en el versículo 6. Pero quiero traerlo aquí. Hay un paralelo, amor y aborrecimiento. Mira ese contraste. Tengo contra ti que has dejado, abandonado tu primer amor y ahora dice que aborrece lo que yo también aborrezco. Esto es bueno, lo reconozco, es bueno. Tú aborreces lo que yo también aborrezco. El problema es que no amas a quien debes amar. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Os doy dos sugerencias de cómo se aplica esto en nuestra vida. Dos sugerencias. Si hay
una condición, sería bueno que respondiéramos. Responde a la condición que Cristo te da. Responde a la condición. Te advierte con una condición. Así que responde a la condición que Cristo te da. Dos posibles aplicaciones. O esto demuestra tu incredulidad o esto demuestra tu infidelidad. Si tú no respondes, o esto demuestra tu incredulidad o esto demuestra tu infidelidad. Pero lo que se te llama es, hermano, responde a la condición. Nada más que una condición. Reconoce, hermano. Recuerda de dónde hemos caído. Recuerda de nuevo el Evangelio que te salvó. Recuerda por qué debes ser fiel. Y no es para ti, ni para nosotros. Para Dios, para Cristo, para su gloria. Y si no es así, si sabes que has caído de allí, entonces arrepiéntete y vuelve de nuevo allí. Haz las cosas por esa motivación. Esa es la primera aplicación. Responde. Actúa. Segunda aplicación. Considera. Considera. ¿Qué significa considera? Valora. Dale valor. Piensa lo que te va a costar. Párate un momento y piensa el valor, lo que te va a suponer el no responder. Porque para eso Cristo nos advierte. Se conoce un dicho así: el que avisa no es traidor. Es un avisador, te está avisando. Pero te avisa para que tú consideres las consecuencias. Porque la gracia de Dios no nos va a librar de la disciplina. La gracia de Dios nos ha librado de la condenación, pero no de la disciplina. Por gracia somos salvos de la condenación. Pero la gracia de Dios no nos libra de la disciplina. Al contrario, por la gracia de Dios somos disciplinados. Entonces debemos saber que toda falta de arrepentimiento conlleva sufrimiento. No todo sufrimiento viene de la falta de arrepentimiento. Hay sufrimiento que no está relacionado porque no te has arrepentido. Pero sepas una cosa, si no nos arrepentimos, sufriremos. Y si su iglesia no está dando un buen testimonio, el Señor quitará esa iglesia. Y Él mantendrá su testimonio por medio de su iglesia, de otros creyentes que sí van a amar a Dios y van a ser fieles. Y va a quitar esa iglesia que era fiel pero no amaba a Dios. Puede ser la iglesia de Alcosa, puede ser. O puede ser alguno de nosotros, puede ser. El arrepentimiento es la única forma de evitar la disciplina. Grábate eso, escríbelo. El arrepentimiento, según lo que aquí se nos está diciendo, el arrepentimiento bíblico es la única forma de evitar la disciplina. La disciplina, no el sufrimiento. El arrepentimiento no evita tu sufrimiento. El arrepentimiento bíblico evita la disciplina en tu vida. Si no te arrepientes, Mateo 18 nos dice que si un hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él, ¿cómo? A solas. Si no te escucha, es decir, si no se arrepiente de ese pecado, ¿qué dice Mateo 18? Busca a uno o dos testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Lo que está diciendo es que busca a otro hermano para confrontar a ese hermano, buscar el arrepentimiento. Si no lo escucha, ¿qué? Dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia, a toda la congregación. Y si no escucha, entonces deséchalo y considéralo como un gentil o publicano. Es decir, trátalo, considéralo ya no como un hermano de la iglesia. No sabemos su realidad, si es salvo o no. Dios lo sabrá. Pero tú trátalo como un no creyente. ¿Y qué marca la diferencia ahí, en ese texto? ¿Cuál es? La falta de arrepentimiento. El arrepentimiento nos libra de la disciplina. Y el arrepentimiento está arraigada al Evangelio. Al Evangelio. Nos arrepentimos en base al Evangelio. La obra perfecta de Cristo en la cruz, su vida perfecta. La ofrenda que Él fue en esa cruz por nosotros y la victoria que Él tuvo en la resurrección
contra el poder de la muerte y el pecado. Y en los méritos de Cristo, un creyente sigue arrepintiéndose. Vamos a orar. Señor, gracias por advertirnos. Gracias por tus advertencias. Gracias porque de esa forma tú muestras tu amor para con nosotros también. Señor, tú eres soberano para traer disciplina a nuestra vida, pero también tú nos has dado el poder y la gracia en Cristo para poder escuchar la advertencia y valorar las consecuencias y responder con arrepentimiento y obediencia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, pero que esto venga por medio de un corazón y una motivación que te ama a ti por encima de todo, humillados delante de ti. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde y obra en nuestros corazones para salvación y para santificación a todo aquel que lo escucha. Para tu gloria en los méritos de Cristo. Y en su nombre oramos. Amén.